Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en que nos conectemos. Les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, también le damos la bienvenida a nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio que nos escuchan y a los cuales pues le damos las gracias a Dios por tener esa oportunidad también que se transmita este programa a través de radio, es María Visión Radio. Mi nombre es Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Como siempre, mis hermanos, vamos a empezar con una oración, una hermosa oración, una poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre. Reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, el título que mis hermanos que le hemos dado a este programa es como una pregunta, un signo de interrogación, y dice, ¿señales en el cielo? Lo vamos a tratar un poquito más adelante, porque probablemente cuando alguien vio esta publicidad de señales en el cielo, bueno, déjenme decirles que en honor a la verdad, los que tenemos la oportunidad de estar conectados a las redes, principalmente donde se comparten videos, se comparten fotografías, pues ahora sí que de manera, ¿cómo le pudiera decir? Insistente, han estado pasando fotografías y videos de supuestas apariciones de ovnis volando en diferentes lugares. Inclusive creo que una de las últimas que me tocó, que me mandaron, se localizaban algunos movimientos allá por Cozumel, pero bueno, no es por ahí de esas señales en el cielo las que queremos hablar. Pero miren cómo son las cosas. Obviamente el tema es señales en el cielo desde el punto de vista bíblico. Pero quiero iniciar tratando con ustedes algo que ya no sé si son realmente señales de alarma serias, porque en esto de lo que estamos viviendo en el mundo, es asombroso de qué manera algunos medios de cualquier tipo logran captar la atención de las personas para que hagan, digan, se pongan, transmitan situaciones que en algún momento pudieran escandalizar, pero que ahora se ven como muy naturales. Y esto viene a raíz de una fotografía que vi en Facebook,
Y en esa fotografía es una especie de marcha, meeting, que aparece una chica, le toman la foto a una chica muy contenta, muy alegre, joven, guapa, y ella trae un enorme cartelón y que dice lo siguiente el cartelón: apuesto que el infierno es fabuloso. Eso es lo que dice el cartelón de esta chica que estaba en esta marcha y que entendería que los otros que estaban participando pues traían cartelones similares o semejantes, ¿no? Y esto que dice apuesto, fíjense nada más qué delicado el asunto, que el infierno es fabuloso. Obviamente ese es nuestro problema. Cómo el enemigo ha logrado convencer a tantísimas personas, entre las que están familiares y amigos, de que este lugar no existe, ¿sí? Y anoté una frase que dijo el santo cura de Ars, ¿sí? Que, todo lo que él nos ha dejado para que nosotros reflexionemos es importantísimo. El santo cura de Ars decía, pongamos atención mis hermanos, existe una obra de misericordia más grande que aliviar a las almas del purgatorio. Sí, dice, liberar a alguien de caer en el infierno. ¿Se acuerdan que han tratado otros programas y en otros medios la situación de las almas del purgatorio, de la necesidad y la importancia de ayudarlas, ¿sí?, a salir de ahí? Y que bueno, los niveles que ahí se viven han de ser tremendos, terribles. Ahorita recordaba que en el libro precisamente Santa Faustina, hay una declaración que ella hace refiriéndose a que cuando tuvo la oportunidad de visitar estos lugares, no dudaba en pensar que ella preferiría tener todos los sufrimientos en la tierra para alcanzar otros niveles en el cielo, ¿no? Entonces hay niveles. En el purgatorio hay niveles en el cielo y hay niveles en el infierno. Dentro de las personas, familiares, amigos que estén en el purgatorio, claro que hay que ayudarlos a que puedan salir, pero el purgatorio en sí, mis hermanos, ya solo es para arriba, nada para abajo, ¿no? Y esto por eso hay que recordar que las principales ataques que recibimos, tentaciones o como les queramos llamar, que nos llegan para poder combatir esta situación, pues es lo que el mundo nos ofrece, lo que la carne nos pide y que estamos dispuestos a satisfacer, y las tentaciones que el demonio nos pone en nuestro camino. ¿Cuántos de nuestros hermanos, como les decía, por eso, por el amor de Dios, compartamos? El mundo dice por todos los medios, frases, publicidad, mercadotecnia, que tú vivas el momento, así, que en el momento en el que te muevas, el consumismo es muy importante, que te hablan de una felicidad. Se presenta a través de estos medios de comunicación, mis hermanos, no sé si se lleguen a hacer casos como adoración, más que admiración, de ídolos, llámense artistas, llámense cantantes, llámense deportistas, llámense políticos, llámense narcos, que desean ser como ellos, que desean lograr ser reconocidos,
que los desean lograr tener mucho dinero, que desean. ¿Por qué pasan este tipo de situaciones, mis hermanos? Porque el mundo les ha enseñado que solo hay felicidad en este mundo y que cuando te mueres pues ya entras en un descanso, en una paz. Desapareces, pero en la tranquilidad de la paz. Y no es así, mis hermanos. Todos tenemos que llegar en un momento de nuestra vida, en un momento en el que vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Y por eso la importancia de compartir. En esto de querer ser, hasta estábamos pensando días pasados, lo irónico es que muchísimas personas, y estoy hablando tanto de artistas, deportistas, sobre todo los reconocidos a nivel mundial, que han logrado una fama extraordinaria en muchos de los casos. Yo diría casi que en la gran mayoría de los casos son personas que han muerto jóvenes. ¿Y han muerto jóvenes a costa de qué? ¿Sí? A costa de cuántos sacrificios para lograr algo que ellos desean, ¿sí? Que para ellos es lo más importante. Y conocemos en muchos casos que al llegar a esos puntos de tener lo que siempre han deseado, se siguen sintiendo vacíos. Hay quienes inclusive han llegado al suicidio, ¿sí? No es siguiendo y persiguiendo falsos dioses, mis hermanos, como vamos a conseguir la felicidad eterna. Sí es importante que sepamos que no solo nos da esa situación y esa preocupación de que se vaya a caer en la fosa del fuego eterno, sino ¿qué nos estamos perdiendo de maravilloso que Dios nos ofrece? ¿Sí? Estaba recordando cuando estaba leyendo esto, en eso de qué me interesa, qué me llama la atención. El otro día también leía que decía, pues que cuando tu equipo pierde te pone furioso, hablando del fútbol. Cuando tu equipo pierde te pone furioso. ¿Y en qué camino vas tú, mi hermano? De perderte completamente, ¿sí? De no tener tiempo para detenerte, ¿sí? Y saber que hay un lugar que nos está esperando, que es un regreso a la casa del Padre. Y en esas tentaciones que el mundo nos ofrece, están también las tentaciones de la carne, el darle gusto a la carne. Precisamente la palabra de Dios siempre nos está queriendo poner en alerta, ¿sí? De las cosas, de las tentaciones. ¿Qué les puedo decir? Precisamente es en esa carta a los Corintios que nos escribe y nos deja San Pablo, ¿sí? Que nos dice, entre otras cosas, déjenme ver, los que les gusta anotar es 1 Corintios 9:24. Vamos a ver. Corintios 9:24. Él nos comparte de la necesidad de hacer sacrificios y nos pone ejemplos, y eso tiene que ver con, por ejemplo, los deportistas. Dice San Pablo, ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio.
Corran pues de manera que lo consigan como los atletas que se imponen un régimen muy estricto, solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecedero, mientras que nosotros por una corona que no se marchita. Así pues, corro yo, dice San Pablo, sabiendo a dónde voy. Ese es el meollo del asunto, mis hermanos. Sabiendo, ¿sabes tú a dónde vas? ¿Con la forma de vida que llevas? ¿Con las omisiones en las que caes? ¿Con los pecados repetitivos y las tentaciones que abrazas? Así pues corro yo sabiendo a dónde voy, doy golpes, pero no en el vacío. Fíjense lo que dice San Pablo. Castigo mi cuerpo y lo someto. No sea, dice San Pablo, que después de predicar a otros venga a ser eliminado. Estamos hablando de un San Pablo, mis hermanos, que en otra ocasión les hemos comentado cuando él tiene esa bendición de que Dios le permite una experiencia. Él dice, no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo. Y nos narra que lo que ahí vio, no hay manera de que lo pueda explicar con palabras. No existen palabras en el diccionario para que él pueda narrar lo que ahí vio, ¿sí? Y también nos vamos encontrando, por ejemplo, en el libro de Gálatas, ¿sí?, que la importancia, una vez, decía 1 Corintios 9:24, recordaba esto que ya se los he compartido, en esto de los sacrificios y lo que queremos hacer y no queremos hacer. En alguna ocasión les comentaba yo que un sacerdote, el padre Tomás Forres, nos narraba en un retiro que tuvimos la bendición de asistir ahí en Miami. Decía, cuando se efectuó el Campeonato Mundial de Fútbol y que los finalistas eran Francia y Brasil, pues el gran favorito obviamente era Brasil. ¿Sí? Todos los seguidores que tienen esos equipos de fútbol a nivel mundial. Y oh sorpresa, gana Francia. Esto fue en Francia, precisamente esta final fue en Francia. Gana Francia. Bueno, creo que fue en Francia, no estoy muy segura de dónde haya sido. Lo importante es que Francia ganó al favorito. Y decía el padre Tomás Forres, aquellos hombrones grandes, fuertes, dice, lloraban como niños realmente, porque habían perdido una copa de metal. Estaban aterrorizados de regresar a su país por todo lo que se les iba a venir encima de críticas, de rechazos, de abucheos, de burlas, porque habían perdido una copa de metal. ¿Quién llora ahorita, mis hermanos? Porque vive en el pecado. ¿Quién llora porque rechaza la fe? Rechaza las cosas de Dios, ¿sí? ¿Quién llora? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. En el libro de Gálatas, por ejemplo, para los que les guste anotar, vuelvo a insistir, Gálatas 6:6 nos dice lo siguiente. No se engañen, dice la palabra de Dios en Gálatas. Nadie se burla de Dios. Se cosechará de lo que se siembra. El que siembra para la carne cosechará de la carne corrupción y muerte. ¿Por qué es importante? Estamos hablando del pecado, que son el mundo, ¿sí?, la carne. En esto del pecado de la carne, precisamente, es darle gusto a lo que serían, pues lo que la carne nos pide.
esté permitido o no esté permitido, sea pecado o no sea, pecado, ¿sí? ¿Y por qué tomamos esa clase de actitudes? Precisamente sigue diciendo en el libro de Gálatas la importancia, San Pablo habla de sacrificarnos, ¿sí? Ayer en el Evangelio, que me impactó mucho, en el Evangelio que nos tocó, este está en Mateo, déjame ver, 10, Mateo 10:37. Me encantó la manera como el sacerdote, déjame ver, nos explicó algo que él nos decía que la gran mayoría de nosotros no entendemos. Cuando la palabra de Dios a través de este libro de Mateo 10:37, para los que tuvimos oportunidad de estar en misa el día de ayer, dice Jesús: no es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. Y que el que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. Y va dando los motivos para ser dignos de Él. Y termina diciendo, lo mismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que le corresponde. Entonces, ¿qué era lo que nos decía el Padre? ¿Sí? Y el Padre nos explicaba lo siguiente. No es que Jesús nos esté diciendo, tú no puedes querer más a tu papá, a tu mamá, a tus hijos más que a mí, ¿sí? Nos está poniendo ese ejemplo porque es el amor más fuerte que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros como padres, como madres, ¿sí?, hacemos dioses de nuestra familia, de nuestros esposos? Pongamos atención de la manera como el Padre nos explicó, ¿sí? No ponemos a Dios en primer lugar, y eso no quiere decir con el abandono, sino que en muchas ocasiones ponemos el pretexto de la familia para no servir, para no recibir, para no entender lo que Dios nos pide que hagamos. Porque todos hemos nacido con una misión, ¿sí? Tú no puedes decir, no, a mí eso no me corresponde porque yo ya tengo una familia que atender. ¿Perdón? ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué es ser digno de Él? Y esto nos explicó muy bien el Padre, y se lo voy a leer porque es importantísimo. Dice, ser digno de Él no es poner a tu familia en primer lugar, es hacer nuestra su causa de salvación, y la pide por medio del servicio al necesitado. ¿Cuántas veces la ayuda al que no tiene? ¿Cuántas veces cuando se te invita a ti a algo relacionado con la iglesia, con las cosas de Dios, lo primero que dices es, no tengo tiempo, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, se lo estás diciendo al dueño del tiempo, al que puede hacer que mañana no abras los ojos, así de sencillo. Y viene siendo también en esto de que es el pecado de la carne, ¿no? Pero antes de esto de no tengo tiempo, el Padre hacía mucha alusión a que este texto bíblico, que es de una reflexión muy profunda, porque dice, y el Señor hasta está diciendo que cuando tú formes parte de ese su ejército, Él te va a recompensar, ¿sí? Y él ponía como ejemplo, el Padre dice que cuando le damos algo a alguien que no lo espera,
Ya sea hacemos un favor o ya sea que ayudamos a un pobre, ya sea que algo de lo que nos desprendemos, llámese en lo económico, llámese en el tiempo. Hay personas que acostumbran a decir que Dios se lo pague. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra, esa frase? Y ayer nos decía el Padre, ¿saben qué, hermanos? Tomen muy en serio esa expresión, porque este texto bíblico es lo que nos está enseñando, ¿sí? Porque si tú pones primero a Dios antes que tu hijo, antes que tu padre, antes que tu hermano, antes que tu esposa, antes que tu esposo, primeramente, mis hermanos, si tú pones primero a Dios, vas a ser mejor padre, mejor madre, mejor hija, mejor esposo, mejor esposa. Pero Él hace también esa aclaración, que agarres, dice, la cruz del servicio. Tu carne es muy cómoda, ¿sí? Y somos muy dados a decir, no tengo tiempo. Somos muy dados a pensar que las cosas de Dios, el atender al necesitado, el visitar a los enfermos, es cosa nada más de personas que no tienen tiempo, o que no tienen nada que hacer. El que tengas una familia, bendito sea Dios. Pero eso no te excluye de la misión y de lo que el Señor te está diciendo. Tú no puedes no debes, reflexiona, poner a tu familia como pretexto, ¿sí? Para no hacer lo que la palabra de Dios te dice, ¿sí? Y te lo reclama muy seriamente. Recuerdo en este momento, hace algunas semanas, les compartía un texto bíblico que le fue dado en un mensaje a una mística del siglo pasado. El libro es La Cruzada de la Salvación, donde el título de ese mensaje se llama Los bienes de este mundo, ¿no? Y entonces es tan hermoso porque habla precisamente de eso. El Señor en estos mensajes desmenuza las Sagradas Escrituras y tiene mucho que ver con este evangelio, ¿no? Cuando dice, yo no me preocupo tanto por mí como por mis hijos. Así dice la expresión de lo que el Señor está compartiendo en este mensaje. Y el Señor le responde, si vas al infierno, ¿irán tus hijos a sacarte de ahí? Pongamos atención. Y esa es la parte que el sacerdote ayer nos explicaba, ¿sí? ¿Piensas que por servir a tu familia y ponerla en primer lugar, con eso ya te salvaste, mi hermano, mi hermana? Jesús te le dice, no eres digno de mí, ¿sí? Si los pones primero a ellos, si tú no volteas la cara a lo que Él te dice, ¿sí? De servir al necesitado, de darle por lo menos un vaso de agua y de tomar tu cruz, de sacrificarte tus espacios y tus tiempos que sí tienes para otras cosas, ¿sí? Y no para servirlo, dice. Precisamente, y me tocó no solo una homilía, me tocaron dos hermosísimas, y eso era lo que nos compartían. Es hacer nuestra la causa de Jesús y lo que Él pide, ¿sí? Una de las peores frases que podemos pronunciar cuando el Señor nos pide algo es decir, no tengo tiempo, ¿sí? Otra de las, ahora sí que otra de las atracciones de la carne, estamos hablando de lo que nos aparta de Dios, de los que piensan que el infierno no existe, ¿sí? Es, pues no quiero renunciar a lo prohibido. ¿Por qué? Pues porque esta persona me gusta, esta persona me atrae, aunque esté prohibida, ¿sí?
el pecado de la carne, del adulterio, ¿sí? ¿Qué tiempos estamos viviendo, mis hermanos? ¿Sí? Y recordaba también, y no quieres renunciar a esos deseos de la carne, ¿no? Por eso decía San Pablo, castigo mi cuerpo me pide esto. Hasta en la situación misma, mis hermanos, ¿cuántas veces los domingos? Ni los domingos quieres ir a misa. Estás muy cómodo, muy cómoda. Tienes una reunión, ay, qué padre, ¿sí? Tienes una diversión con tus amigos, ay, qué padre. O simplemente no tienes ganas. Le estás dando tu gusto a la carne. No le estás dando gusto a ir a ese encuentro con el Señor. Y precisamente esa palabra de Gálatas hablaba de sacrificar la carne. Ahora, recordemos que nos dice la palabra de Dios que es mucho más dura, ¿sí? Esto nos lo dice en Apocalipsis 3:15. Cuando Él habla estas palabras durísimas y no las queremos atender, déjenme ver. Es 3:15. Perdón, lo traigo suelto. Ese texto bíblico lo traigo suelto. La palabra de Dios dice así. Oh, perdón. Lo tengo por acá. Yo sé lo que vales, dice la palabra de Dios. No eres ni frío ni caliente. Pon atención, porque es para ti, mi hermano, mi hermana. Es para mí, es para que lo compartamos con los que piensan que el infierno no existe y que no van a ser juzgados por sus pecados, por sus omisiones. Yo sé lo que vales. No eres ni frío ni caliente. Ojalá lo fueras. Fueras lo uno o lo otro. Desgraciadamente eres tibio, ni frío ni caliente. Y por eso voy a vomitarte de mi boca. ¿Sí? Voy a vomitarte. ¿Por qué? ¿Qué es ser tibio, mis hermanos? Que es el que el Señor rechaza. El tibio, simple y sencillamente, inclusive se puede declarar creyente, se puede declarar católico, pero de boca. En los hechos no hace nada, no apoya en nada, no comparte nada, no produce nada, ¿sí? Y hay que recordar que esa fe de la boca para afuera, que no produce obras, no es una fe verdadera. Lo dice muy bien el apóstol Santiago. Y tenemos los ejemplos, varios, en lo que se refiere, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas. El programa pasado me quedó el pendiente de decirles dónde estaba ese momento en el que se habla del rico Pulón y Lázaro, el pobre Lázaro, está en Lucas 16:19, ¿no? Cuando el rico se va al infierno y el pobre, que estaba a las puertas de su casa, se va al cielo, ¿sí? Y la reflexión profunda de este texto bíblico, a los que los puedan leer, por favor, no, el tiempo no siempre nos da, es Lucas 16:19. Habla de eso, de tus pecados de omisión, de tu tibieza, ¿sí? Nada haces. Puedes decir muchas cosas, pero nada haces, nada compartes. Y cuando hablo de compartir, también hablo de compartir este tipo de programas, mis hermanos, ¿sí? Porque cuando algo te llega al corazón, cuando algo te mueve, cuando algo te simbra, hay que compartirlo.
porque hay muchas personas que deciden voluntariamente ignorar la palabra de Dios. Miren, en las diferentes manifestaciones de la Santísima Virgen María, algunas de ellas, ¿sí? Ahorita estamos hablando de que si hablamos del pecado del mundo, que el mundo nos ofrece, pues el pecado está legalizado, el pecado es defendido, el pecado es aplaudido. Bueno, el otro día, bueno, me molestó tanto que lo vi y bueno, no me tomé, a lo mejor lo debía de haber hecho, la precaución de anotar los datos de qué país era, donde están ahora solicitando, mis hermanos, que se retiren las Biblias, porque las Biblias promueven el odio. ¿Cómo la ven? Eso es lo último que el mundo, aparte de todos los pecados legalizados, ahora van contra la santa palabra de Dios, porque están diciendo que eso provoca odio. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Y con qué nos encontramos ahorita? Hay un momento en, ¿cómo decírselos? Los pecados que estamos viviendo y que ya los hemos repetido y se los hemos informado, pues obviamente el pecado del aborto, ¿no? Y la condena que hace la palabra de Dios sobre este pecado del aborto, y que lo encuentras en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios. Esto para los que quieran anotar precisamente, esto es Deuteronomios 27, 25, ¿sí? Se los leo. ¿Qué es lo que dice? 20, ¿qué? Ya me hice bolas. 27, 25. Permítame tantito. 27. Maldito, pongamos atención, maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá amén. Fíjense nada más. El que aconseje el aborto, el que participe en el aborto, el que se lava las manos y dice ahí nos vemos, y la que obviamente se presta para el aborto. Hay otro momento, y nos lo encontramos en el Evangelio de San Juan, que pues uno de los evangelios son también muy fuertes, muy importantes. En el Evangelio de San Juan 16:1 se nos dice lo siguiente, porque son los tiempos que estamos viviendo, por eso estamos yendo con estos textos bíblicos, y la importancia, mis hermanos, de que tú compartas la verdad de la palabra, para aquellos que no la quieren escuchar. Como dice, te escuchen o no te escuchen, dice la palabra de Dios, tú hazlo. Dice, en el Evangelio de San Juan 16 dice el Señor, más aún, nuestro Señor Jesús dice, viene la hora en que cualquiera que los mate creerá estar sirviendo a Dios. Lo vuelvo a repetir. Viene la hora en que cualquiera que los mate creerá estar sirviendo a Dios. Aquí tiene que ver con esas situaciones de fanatismo religioso. ¿Se acuerdan de la situación de los que, no me acuerdo cómo se dice, los que se explotan, es que no recuerdo cuál es la palabra exacta, que se explotan en coches bomba para matar a otros, son fanáticos religiosos. Para no ir más lejos, los que se fueron en aviones a derrumbar las Torres Gemelas, a ellos los convencieron que haciendo eso iban directos al cielo, mis hermanos, ¿sí? Perdón. ¡Qué tremendo! Que haciendo eso
iban directos al cielo. La palabra nos enseña también que hay quienes matan por poder, que hay quienes matan por dinero. Y ese es su Dios, el dinero. Y ese es su Dios, el poder. En el mismo Evangelio de San Juan se nos comparte lo siguiente. Perdón, en el 15:18 se nos dice: todo lo bueno, el mundo lo odia, mis hermanos. Se están cambiando los sentidos. El que tú defiendas la vida es que estás loco. Eres retrasado, eres fanático religioso. Las mujeres tienen todo el derecho de disponer de su cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el mundo los odie, recuerden que primero que a ustedes el mundo me odió a mí. Eso es el mundo, ¿sí? Y recuerden que el compartir estas verdades de fe, ¿sí?, es algo tan importante, tan necesario. Pero sobre todo, el que entendamos lo siguiente. En el Evangelio de San Lucas 10 se nos dice que cuando lo hagamos, cuando compartamos videos de esta naturaleza, cuando vayamos a hacer parte de ese ejército del Señor, cuando vayamos a atender al necesitado, visitar al enfermo, apoyar los comedores para pobres, ¿no somos más que siervos inútiles que estamos haciendo lo que nos corresponde como misión? El problema es que la gran mayoría no lo quiere hacer. Y ahí sí tenemos que cuidarnos, que no nos vayamos a querer autoelevar solos, mis hermanos, porque no estamos haciendo más que lo que debemos hacer, ¿sí? ¿Qué días estamos viviendo? En este momento, ¿qué días estamos viviendo? La misma palabra de Dios nos lo dice en el Evangelio de San Lucas 17. Y estoy viendo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, el tiempo es del Señor. San Lucas 17:26. Perdón, traigo una pastillita en la boca por eso del exceso de tos que me vino. Dice, ¿qué días estamos viviendo? Hay que compartir. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que sucedió en tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé, bueno, en aquel entonces aquí dice se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Pasó lo mismo en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero salió Lot de Sodoma y Dios hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo pasará el día en que aparezca el Hijo del Hombre. Lo mismo pasará. Y es cuando declara algo muy fuerte también. Yo le declaro que en esa noche de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. ¿Quiénes estamos haciendo caso a lo que la palabra de Dios nos dice ahora?
si nos queremos ir a lo que en un principio les compartíamos, que no vamos a poder hacerlo completo, pero bueno, a lo que nos alcance, habíamos dicho las señales en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Una de las señales en el cielo que se nos narra precisamente en el libro de Éxodo 14, 19. Cuando ese pueblo de Dios había sido sacado de la esclavitud de Egipto e iba por el desierto. Y era un pueblo ingrato, mis hermanos, porque con todo lo que Dios había hecho, con todas las manifestaciones extraordinarias que permitió, el que pasaran y que Él abriera el mar rojo, y los alimentaba con maná que caía del cielo, seguían quejándose. ¿Cuántas personas, mis hermanos, ignoran que ese pueblo de Dios que fue sacado de esa esclavitud tardó 40 años en llegar a la tierra prometida cuando, y esto pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estar por esos lugares, cuando es un espacio, nada se ha movido, todo sigue igual, los mismos espacios, el mismo país, aunque haya cambiado de nombre, hoy lo puedes hacer en menos de un mes. Tardaron 40 años porque no supieron conocer la verdad, porque no quisieron escuchar la palabra, porque no quisieron abrazar la cruz del servicio y el rechazo al pecado. ¿Cuántos de nuestros hermanos? Solo el otro día también leía, ¿no? Dice, aún los ateos, para negarlo, lo tienen que decir. Dios no existe. O sea, el ateo dice, Dios no existe, ¿no? Aún para negarlo lo tiene que mencionar. Pero no pase algo y le echan la culpa a Dios, ¿sí? Entonces, en este evangelio estas son las señales del cielo. Lo que desde entonces Dios hacía, sigue haciendo. ¿Dónde dejé mis lentes? Aquí están. Pero no queremos escuchar ni entender. Entonces, ¿cómo venían caminando? Fíjense nada más en el desierto. Imagínense ahorita que estamos pasando precisamente momentos. Les voy a compartir algo que me dijo una amiga y que soy testigo de que sí está pasando. Nunca había pasado en la Ciudad de México. Que el otro día abro una cartera de huevos y estaba llena de gusanos, mis hermanos. Los calores, el cambio, la temperatura, que no hemos cuidado. No hemos puesto de nuestras partes el calentamiento global. Ya me lo habían comentado. Dije yo, ay, qué barbaridad. Pero se me ocurre a mí. Y me pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Los huevos tenían gusanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ante cómo los protegía Dios, cómo los cuidaba Dios, cómo los guiaba Dios. Esas son las señales del cielo. Anótele, por favor, Éxodo 14, 19. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. La nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. La nube era para unos tinieblas y para otros iluminaba la noche. Ella impidió que los ejércitos tuvieran contacto. Hay otro momento también en el mismo libro de Éxodo que se nos narra, creo que este es Éxodo 13, que es Éxodo 13, 20, ¿sí? Que se refiere a lo mismo, la nube, el fuego, dice,
Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Nunca se apartó de ellos esta columna, ni de día ni de noche, mis hermanos. ¿Sí? En alguna ocasión se nos compartió también a través de las bendiciones de lo que el Señor revela a los místicos. Me llegó a mis manos lo que un místico, una mística del siglo pasado había recibido de una indicación que daba el Señor Jesús. Y decía que nos tomáramos el tiempo, y ojalá tú lo pudieras hacer, mi hermano, de ya sea en la azotea de tu casa o en el jardín de tu casa, acostarte volteando para arriba y que durante 40 minutos en la noche, obviamente una noche abierta, contemplarás durante 40 minutos la bóveda celeste. El Señor le decía a esta mística, palabras más o menos, porque lo estoy diciendo de memoria, qué poco contemplamos esa bóveda celeste que Él hizo para nuestros ojos, ese universo que Él hizo para nosotros. ¿Cuántas veces no venimos en alguna carretera y de repente vemos un cielo hermoso, precioso, y no nos detenemos para observarlo más tiempo y poderle decir, gracias, Señor? ¿Sí? Aquí se nos habla que Dios se encuentra en el fuego purificador, que Dios se encuentra en las nubes. ¿Se acuerdan también cuando ya se está despidiendo de los apóstoles? Se les perdió entre las nubes. ¿Cuántas cosas ignoramos y cuánta necesidad tenemos de dar las gracias? ¿Sí? Si Dios lo permite, pues la próxima semana tendremos oportunidad de seguir compartiendo lo que nos faltó, pero sobre todo compartamos y entendamos una de las situaciones en las que se vive el pecado, la carne, el mundo, los ídolos que seguimos, ¿sí? Y las tentaciones que nos presenta el enemigo de Dios y enemigo nuestro. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, para protegernos? Primero, conocer la verdad, porque esa verdad nos hará libres. El mismo Señor le dijo a San Pedro, ora para que no caigas en la tentación, ¿sí? La necesidad de vivir comunidad, de tener personas que en un momento dado nos puedan hacer la corrección fraterna y a las que nosotros les podamos dar las gracias por eso. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.